Dios le bendiga mucho más desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a la escuela dominical. Damos gracias a Dios porque Dios es merecedor de toda gloria, de toda honra, y hoy podemos escuchar su palabra. Quiero bendecir la vida de mis pastores José Contreras, mi pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Usted que está aquí de manera presencial, Dios le bendiga mucho más y que se conecta con nosotros. Dios le continúe bendiciendo. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 2 vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Marcos 2, verso 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron al lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú cada día nos instruyes. Y en este día te pedimos, Espíritu Santo, sea usted guiándonos a toda verdad, que tu palabra pueda ser recibida por cada uno de nosotros y puesta por obra. Gracias te damos, Señor, porque creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad. Y hoy creemos que esa libertad que es por medio del Espíritu Santo es en nuestras vidas donde llega esta transmisión. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor y la palabra nos está hablando de que Jesús sana a un paralítico. Y vemos que este milagro acontece en una ciudad, dice la Escritura, en Capernaum, una ciudad, un puerto marítimo. Era un lugar de mucha importancia para Jesús a nivel ministerial. Fue un lugar en el cual Jesús hizo muchos milagros. Son gran número de milagros que hizo en este lugar, en Capernaum. Y podemos mirar que se da la sanidad del criado, por ejemplo, del centurión. Jesús limpió en ese lugar leprosos, hizo muchas liberaciones. Jesús hizo muchos milagros en la ciudad de Capernaum. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 1 que se escuchó que estaba en casa. Y eran tantos los milagros que hacía Jesús que llegó el punto en el cual Jesús no podía estar abiertamente en un lugar. Antes él se iba a los lugares desiertos y apartados, pero aún así venían de todas partes en búsqueda de Jesús. Y miramos que Jesús, cuando llega a esta ciudad, a Capernaum, dice la Escritura
que él, estando en casa, dice la palabra que él predicaba, él anunciaba el evangelio. Jesús anunciaba el evangelio de manera constante. Él predicaba donde quiera que iba, en ciudades, en pueblos, en aldeas, en los campos. Jesús predicaba la palabra de Dios. Y cuando llega a la ciudad de Capernaum, cuando se escucha que él está en casa, todos los que llegan a ese lugar empiezan a escuchar la palabra de Dios, la palabra predicada por Jesús. Y podemos mirar que Dios le había llenado de su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Dios le había ungido, Dios le había capacitado y Dios le había dado poder, autoridad para manifestar la gloria del Padre. Y dice la Escritura que cuando escucharon que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba. Cuando se escuchaba que Jesús llegaba a un lugar, las multitudes corrían. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano siempre ha habido una necesidad por una sanidad, una necesidad familiar, una necesidad emocional. Siempre nosotros tenemos algún tipo de necesidad. Y cualquiera sea la necesidad que hoy usted y yo tengamos, podemos ir a Jesús. Así como estas multitudes corrían donde estaba Jesús. Y él, lo que podemos mirar es que Jesús atendía a todos sin excepción. A veces cuando vemos grandes multitudes, a veces sentimos que no nos prestan la debida atención, pero Jesús atendía a todos y Dios se glorifica en medio de una necesidad. Cuando usted y yo tenemos una dificultad, un problema o una necesidad, es lo que Dios necesita para Él glorificarse. Dios quiere glorificarse en su vida, en su familia, en su casa. Dios quiere glorificarse en esa dificultad, porque todo es posible para el Señor. Entonces dice la Escritura que vinieron, verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Dice la palabra, por 4. Un hombre paralítico era llevado a Jesús y 4 personas se encargaron de hacer esto posible. El trayecto no se especifica en el relato bíblico, no se da con claridad y no se dice de dónde venía, pero vino este hombre con esta dificultad, con esta necesidad, vino y era llevado por 4 personas. Estas 4 personas, no se describe si eran amigos, familiares, pero yo quiero decir, eran personas de fe, personas que creían en que Dios podía glorificarse en la vida de este hombre. Fueron instrumentos usados por Dios para que el paralítico recibiera el milagro. Y usted y yo podemos ser instrumentos de Dios en estos tiempos para llevar a otros a Jesús. 4 personas fueron necesarias para que este paralítico pudiera recibir su milagro. Porque a causa de su parálisis este hombre no se podía mover con libertad, así como lo hacemos usted y yo hoy. Podemos ir de un lugar a otro sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero la parálisis de este hombre le impedía moverse con libertad. Por eso, para llevarlo hasta donde estaba Jesús, se requerían que 4 personas lo llevaran en su lecho. Es decir, este hombre paralítico dependía de otros. Este hombre paralítico, para sus actividades diarias, para lo que necesitaba, dependía de manera constante de otros. Esta discapacidad le impedía, ¿verdad?, hacer las cosas de manera independiente. Y qué importante poder resaltar en este día estos 4 personas. Estas 4 personas fueron direccionadas por el Espíritu Santo. Estas 4 personas fueron personas idóneas. Estas 4 personas guiadas por el Espíritu Santo ayudaron a venir al paralítico a donde se encontraba Jesús. Entonces miramos que se requería movimiento, se requería acción para venir, y estas 4 personas estuvieron dispuestos a movilizar al paralítico donde se encontraba Jesús. Y muchas veces Dios ha movido personas
Dios ha movido muchas personas para que usted y yo podamos conocer a Jesús. Piense por un momento qué persona utilizó Dios para que nos hablaran la palabra. Qué persona movió Dios de un lugar para que hoy usted y yo podamos caminar con el Señor. Hay personas en estos tiempos y Dios también quiere que usted y yo seamos de ese tipo de personas que somos usados por Dios para llevar a otros donde está Jesús. Entonces, Dios, sin duda, así como movió a estas personas para que el paralítico recibiera sanidad, Dios también ha movido, así como lo declara la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 43, que Dios ha movido reinos, Dios ha movido naciones, porque hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Ante sus ojos hemos sido de grande estima. Dios hizo de todo por el pueblo de Israel. La promesa que Dios tenía sobre Israel, los sueños que Dios tenía para con la nación de Israel fue tan grande que Dios movió reinos. Dios quitó grandes reyes para cumplir el propósito de Dios en la vida y del pueblo de Israel, en cada uno de sus hijos, porque era la intención de Dios glorificarse en medio de Israel. Y Dios ha invertido de la misma manera su atención. Dios ha invertido tiempo, Dios ha dispuesto personas, Dios ha dispuesto todo tipo de recursos para que usted y yo hoy podamos venir a Jesús. Muchos hemos venido de lejos y no hablo de distancias. Muchos, Dios nos ha sacado de lugares, de situaciones, y hoy estamos caminando con el Señor porque Dios quiere manifestar su gloria en medio de las personas. Dios quiere manifestar su gloria en medio de las familias. Por eso Dios no escatimó, dice la palabra en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16 declara que Dios amó de tal manera a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios no escatimó ni aún su propio Hijo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Dios ha invertido tiempo en usted y en mí. Dios nos ha comprado a precio de sangre, no con dinero que es perecedero. Dios nos compró y hemos sido redimidos, hemos sido rescatados por medio del sacrificio hecho por Jesús en la cruz, porque delante de Dios hemos hallado gracia. Somos de grande estima para el Señor. A veces creemos y decimos, no soy valorado. Las personas que están a mi alrededor no me valoran, pero quiero decirle en este día, hay alguien que le valora y se llama Jehová de los ejércitos. Hay alguien que le ama, hay alguien que le ha puesto gran precio. Para usted y para mí somos de grande estima ante los ojos de Dios. Somos la niña de los ojos del Señor. Y nuestras familias son de grande estima para nuestro Padre Celestial. Entonces miramos que el paralítico vino a Jesús, no por sus propios medios. Era difícil, no era posible que el paralítico pudiera acercarse a Jesús, pero Dios dispuso de 4 personas para que el milagro fuera hecho. Amén. La palabra no registra cuánto tiempo tenía este hombre de estar en esa condición. Era un paralítico. Pudo pasar de pronto años, meses, pero este hombre tenía un tiempo en el cual estaba padeciendo, sufriendo esa condición. Pero dice la palabra que Jesús, llegando un día, entró a Capernaum, entró a su casa, estaba predicando la palabra y dice la Escritura que este paralítico llega a Jesús, porque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el cual Dios dispone todas las cosas, y hubo un tiempo para este paralítico para recibir el milagro. Es decir, todo lo que nos pasa a nosotros está en las manos y dentro del propósito de nuestro Dios. Y la palabra nos habla en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La palabra nos está diciendo entonces que la puerta, ¿cómo estaba la puerta? La puerta no estaba despejada como de pronto está hoy. No,
Eran tantas las personas que estaban en casa que dice la Escritura que la multitud era tanta que no podían acercarse a la puerta. Era lo más lógico que este paralítico pudiera entrar, ¿verdad?, por la puerta. Y muchas personas usted puede encontrar que cuando hay alguien que necesita una atención especial, aún le abren las puertas, le ceden el turno. Pero pasaba algo y era que la multitud no dejaba que el paralítico entrara por la puerta. Pero estas 4 personas no se quedaron, no se devolvieron, no dijeron venimos en la próxima ocasión, no. Dice la Escritura que estas 4 personas lo que hacen es hacer una abertura en el techo de la casa donde estaba Jesús predicando la palabra. Y dice la Escritura en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces miramos que aunque muchos estaban a la puerta y estos hombres no podían llegar a Jesús por el medio más convencional que era la puerta, vemos que en medio de los obstáculos y las oposiciones, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces siente que hay oposición para que algo se realice, pero aún en medio de la oposición Dios dará una salida, así como Dios le dio la estrategia, porque el medio convencional era entrar por la puerta, pero Dios le dio a estas 4 personas una estrategia, porque Dios da estrategias a los hijos, a las hijas de Dios para alcanzar aquello, para buscar la respuesta a su necesidad. Y vemos que estos 4 hombres, estas 4 personas hacen un hueco, una abertura en el techo de la casa y empiezan a bajar la camilla. No fue fácil subir a un paralítico a un techo, no era fácil, y mucho menos bajarlo para que no sufriera ningún tipo de daño. Pero estas 4 personas, dice el versículo 5, que Jesús los ve. Jesús quedó admirado, Jesús quedó sorprendido y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, estas 4 personas no eran personas comunes y corrientes. Podemos decir en este día que estas 4 personas eran personas de fe. Y usted y yo debemos rodearnos de personas de fe. Personas de este tipo que nos inviten y nos impulsen a llegar a Jesús. Personas que provoquen milagros. Usted y yo no nos debemos sentar a lamentar con otros, sino que debemos juntarnos con personas de fe. Y Jesús, viendo la fe de ellos, porque Dios va a permitir que en nuestras vidas podamos conocer ese tipo de personas. Personas que nos impulsen, personas que nos inviten a avanzar, personas que nos ayuden en oración, personas que nos ayuden a creer por una respuesta de parte del cielo. Entonces, estas personas eran personas de fe, porque lo relata la Escritura. Jesús vio la fe de estas personas. Y dice la Escritura que cuando baja el lecho donde estaba el paralítico, lo primero que Jesús pronuncia y dice: hijo. Jesús le da la condición de hijo a este paralítico, porque los enfermos en ese momento, en esa época, en la época de Jesús, eran personas rechazadas. Muchos creían que la enfermedad era causa de un pecado, era un juicio de Dios. Y muchos de los enfermos en aquel entonces, en la época de Jesús, eran personas rechazadas. Y Jesús lo primero que le dice a este paralítico es: hijo, porque Dios nos da una posición como hijo de Él, porque somos coherederos juntamente con Cristo. Venimos a ser parte de la familia del Señor. Y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que nosotros podemos pensar, y lo que estaban pensando de pronto, la mayoría de las personas que estaban allí dentro de la casa, las que estaban en la puerta, al ver al paralítico, lo más lógico es pensar en que Jesús lo que iba a expresar era: hijo,
levántate de ese lecho. Pero lo que Jesús expresa es algo totalmente diferente. Jesús le está diciendo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y qué importante, y hoy vamos a enfatizar en esto, porque nosotros en esta tierra, y Dios quiere que usted y yo veamos días felices, veamos días buenos, experimentemos de las bendiciones inagotables que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Pero hay algo que está por encima de una sanidad, hay algo que está por encima de un bienestar económico o un bienestar físico, y es la salvación. El mayor regalo, el mayor milagro que usted y yo podemos recibir de parte de Dios es la salvación. Y lo primero que hace Jesús con este paralítico es, primero, identificarlo como hijo de Dios, darle el lugar, la posición de hijo. Y lo que seguido hace Jesús es perdonar sus pecados, porque físicamente el paralítico necesitaba de una sanidad. Y para Jesús no era algo que no valiera, tuviera importancia. Pero podemos mirar que lo primero que hace Jesús y en lo que prioriza, la palabra nos muestra en este día, en que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son como perdonados. Y es que Dios quiere restaurar esa relación que como padre tiene con sus hijos, y el pecado separa a la humanidad. El pecado nos aleja de la comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios porque Dios es santo. Entonces lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados a este paralítico. Porque muchos podían decir, lo que a este paralítico le urge es una sanidad física, pero Jesús estaba interesado en una sanidad espiritual. ¿Cuánta parálisis causa el pecado a nivel espiritual? Muchas veces el pecado nos detiene, nos paraliza, nos impide caminar como Dios quiere, pero podemos mirar que hoy Jesús está dispuesto a perdonar los pecados. Hoy Jesús está dispuesto a borrar nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Y este hombre, lo primero, la mayor urgencia, la mayor necesidad que tenía era recibir perdón, ser reconciliados con el Padre, porque cuando usted y yo somos perdonados se restaura la comunión con Dios. Por eso es que usted y yo de manera diaria debemos pedirle perdón a Dios, porque le fallamos de muchas formas y maneras, pero Dios está dispuesto a perdonarnos por medio de su Hijo Jesús. Y miramos que Jesús admira de la fe de las personas que bajan al paralítico, y Jesús restaura a este paralítico. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en cierta ocasión Jesús habla con sus discípulos y le narra una parábola con respecto a un hombre que había adquirido muchos bienes. Y dice la palabra que este hombre ya no tenía dónde guardar tanto. Y dice este hombre dentro de sí, voy a hacer los graneros más extensos. Y le dijo a su alma, alma reposa, tiene tiempo para disfrutar. Y dice la escritura que se escucha una voz y que le dice que era un hombre necio, que esa noche iban a venir por su alma. ¿Y dónde iba a quedar tantos bienes? Porque sabe de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma. De nada nos sirve de pronto afanarnos, luchar de manera incansable por adquirir cosas que van a perecer y perder nuestra alma. Entonces el mayor interés que Dios tiene en usted y en mí, en la humanidad, es darnos salvación, que usted y yo no vayamos a una eternidad en condenación, antes podamos disfrutar de lo que Dios tiene reservado de la mano de su Hijo Jesucristo para todos nosotros. Entonces podemos mirar que Jesús perdona los pecados de este hombre, pero en medio de esa multitud no todos estaban sedientos por escuchar la palabra o buscando un milagro. Usted sabe que cuando hay multitudes, tumultos, siempre hay alguien que está en otra actitud. Y habían en ese lugar personas con otra actitud. Había unas personas que estaban en ese lugar
Y dice la escritura en el versículo 6 que estaban allí sentados algunos de los que, de los escribas, de los religiosos de ese momento, los cuales cavilaban en su corazón. Miren que estaban pensando para sí mismos. Ellos no estaban abriendo su boca, no. Ellos al ver cómo Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ellos empiezan dentro de sí a maquinar en su corazón y a decir, dice la palabra, ¿por qué habla este así? Dice la palabra, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús, que conoce a todos, dice en el versículo 8, conociendo luego Jesús en su espíritu, que estas personas tenían estos pensamientos que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces podemos mirar en esta mañana que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, porque esta señal fue dada. Y muchos de los que estaban en ese lugar, muchos de los escribas decían, ¿quién es este? ¿Quién le ha dado esa autoridad para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero para que ellos reconocieran que dentro de ellos estaba el Hijo de Dios y que Dios le había dado la potestad en la tierra, porque el único que tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados es Jesucristo, no es otra persona, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Le da la señal en la cual el paralítico se levanta de su lecho, se levanta de su cama. El paralítico se pone en pie. Pero miramos que fue una señal que da Jesús, porque muchos habían en ese lugar que no creían en que el Padre le había enviado. Pero Jesús, por medio de este milagro, podemos sacar dos verdades, y es que Jesús tiene potestad para perdonar pecados y Jesús tiene también autoridad sobre la enfermedad, porque en Jesús podemos recibir sanidad, podemos recibir vida eterna, podemos recibir cualquier tipo de milagros. Entonces dijo al paralítico que estaba allí, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque cuando hay una orden del Señor, ¿sabe? El cuerpo de este paralítico recibió y escuchó una orden de parte del Creador y se levantó. Dice la palabra que Jesús le está diciendo, levántate. Y muchas veces estamos paralizados a causa del pecado. Estamos distraídos, pero hoy Dios nos dice, levántate. Es necesario levantarnos de la condición que nos impide cumplir el propósito de Dios. Y dice la palabra que el paralítico se levantó. Dice en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida. Fue un milagro contundente. Y tomando su lecho salió delante de ¿quién? De todos. Y dice la palabra, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La puerta que se cerró para el paralítico, para recibir su milagro, ahora en ese momento se estaba abriendo, porque sabe, muchas puertas han sido cerradas, pero hoy Dios abre puertas a causa de la gracia, a causa del favor de Dios. Y dice la escritura que este paralítico se levanta y toma su lecho y todos, dice que él salió delante de todo. Esa puerta que había sido cerrada ahora se abría a favor de este hombre. La puerta estaba cerrada y ciertamente el paralítico salió por allí,
porque hoy creemos que las puertas se abren. Yo sé que hay personas en este lugar que están conectadas, que han estado clamando para que Dios abra una puerta, y hoy las puertas se abren por la obra que hace Jesús en nuestra vida, por la obra que Dios está haciendo en usted y en mí. Hoy podemos creer que las puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús. Lo que usted y yo no habíamos alcanzado por mucho tiempo, por muchos años, hoy en Jesucristo es posible, porque para aquel que cree, las puertas que se cerraron hoy se abren en el nombre de Jesús. Podemos creer en esta mañana por ese milagro que fue hecho en el paralítico. Este paralítico, su vida fue cambiada totalmente, una vida en el cual dice la palabra, y podemos mirar que lo primero que hace Jesús es perdonar sus pecados. Restauró la comunión con el Padre y después recibe la sanidad física, eso que él estaba necesitando. Así Dios quiere obrar de manera integral en cada uno de nosotros. Dios quiere hacer y glorificarse en medio de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en nuestras familias. Dios quiere manifestar su gloria, y todos decían en ese lugar: nunca hemos visto tal cosa. Y son las cosas que hoy Dios quiere hacer a favor nuestro, a favor de nuestras familias. Pero es necesario que usted y yo vayamos ante Jesús con fe. Así como estos 4 hombres, y Jesús se admiró de la fe de ellos, el milagro fue hecho porque hubo fe. Y es necesario que usted y yo nos acerquemos a Jesús creyendo. Es necesario que usted y yo vayamos a la presencia de Dios creyendo, porque es necesario tener fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Es necesaria la fe, porque es por medio de la fe en la cual usted y yo debemos creer. Dice la Escritura en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos 4 hombres, cuando llevaban este paralítico, ellos tenían algo claro, y era que Jesús les iba a levantar. Ellos tenían una certeza, y era que iban a ver el milagro en la vida de este paralítico, porque la fe nos mueve y nos impulsa a avanzar, aunque no lo estemos viendo con nuestros ojos físicos. Podemos creer que nuestro milagro viene de camino. Podemos creer que Dios puede restaurar nuestra casa. Podemos creer por esa sanidad, porque la fe es tan necesaria que dice la Escritura, y hay una lista en Hebreos de hombres y mujeres que alcanzaron testimonio por la fe. Porque dice la Escritura en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este paralítico con estos 4 hombres recibieron lo que anhelaron, porque fueron hombres que se movieron en fe, y Dios trae galardón para aquel que le ha creído en todo tiempo, en todo momento, para todo aquel que le busca y se acerca a Dios con toda confianza. Dios trae galardón, Dios trae recompensa para el que le busque. Es necesario recibir las promesas de Dios en fe, creer y avanzar en las promesas del Señor. Entonces, es necesario la fe para ver nuestro milagro. Y es importante en este día entender que Cristo Jesús tiene poder y autoridad, no solo para perdonar pecados, sino también para obrar en esa sanidad. Porque Jesús mostró todo poder, toda autoridad, porque Dios así le plació dárselo a Él, para que en el nombre de Jesús usted y yo podamos recibir lo que necesitamos, lo que estamos esperando, lo podemos recibir en Jesús. Y recuerden este día que el mayor milagro que usted y yo podemos recibir es la salvación. Sobre todas las cosas que usted y yo lleguemos a necesitar o a querer y le estemos presentando ante Dios, anhelemos sobre todas las cosas la salvación, porque Jesús le dio prioridad a la salvación de este paralítico. Jesús priorizó
que necesitaba una restauración espiritual, porque es más importante la salvación del alma que cualquier otro tipo de milagro. Entonces en este día yo quiero invitarle, vamos a estar en pie, vamos a decirle: Señor, gracias. Es mañana de salvación. Dígale: Señor, gracias, porque tú me recuerdas que tú estás interesado en mi salvación y la de mi familia. Señor, gracias, porque el evangelio es predicado para el mundo entero, dándonos y recordándonos que tú quieres darnos salvación por medio de tu Hijo Jesús. Señor, gracias, porque por medio de Cristo hoy recibimos perdón de pecados. Y te pedimos, Dios, dígale: Señor, perdona mis pecados. Señor, borra mis rebeliones. Quiero restaurar mi comunión contigo. Señor, no quiero andar de la misma manera. Hay muchas cosas que en mi vida me paralizan, pero hoy por esta palabra creo que toda parálisis se va en el nombre de Jesús. Señor, y creo también que ciertamente así como tú obraste sanidad y milagros en la vida de este paralítico, hoy creo que también recibo sanidad. El que está enfermo en esta hora recibe milagro en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad, se va la dolencia. En el nombre de Jesús las cadenas se rompen. Gracias te damos, Dios, en esta hora, porque tú eres Dios fiel, Dios bueno, Señor. Gracias.